subtítulo, pero bueno, ya lo perdí con el sonido. Bueno, he querido delimitar el tema porque es verdaderamente extenso y abarcar desde lo que es el inicio de este viaje a las Indias con las Indipentae y ponerle un punto en las restricciones de Felipe IV, con lo que abarcamos más o menos medio siglo, ¿no? Y donde hallamos diversas vicisitudes, ¿no? Agregamos que contamos con una cuantiosa información, no solo de archivos, sino también de historiadores, sobre todo jesuitas, que nos presidieron, y entre ellos, obviamente, y para la provincia jesuítica del Paraguay, es ineludible mencionar el inestimable aporte de la trilogía Hernández, Leonhardt y Furlong. A ellos debemos sumar otro jesuita, el padre Storni, quien escribió un riguroso catálogo de cada uno de los jesuitas del Paraguay en 1980, pero incluso el mismo Storni un año antes escribió específicamente sobre los jesuitas italianos, superando un trabajo anterior del padre Kratz de 1942. Una cuestión necesaria de señalar es que el tema puede ser abordado o contiene diversas líneas de investigación, ¿no? Como mencionamos, las Indipentae, que de algo vamos a hablar de eso, los relatos de viaje, que bueno, ya de eso hemos escrito alguna vez un libro, el género biográfico, que nos interesa particularmente y que nace tempranamente, y como sabemos entre los jesuitas, con las cartas de edificación que se resumían en los obituarios de las almas, aunque no pocos comenzaban a escribir biografías, ya sea de la orden o no. Y por solo dar dos ejemplos, es el caso del padre Jarque, un ex jesuita que escribió extensas biografías de los inseparables padres Cataldini y Maceta, del que vamos a escuchar la próxima ponencia, trabajos publicados en 1664 y 87, y otro jesuita, por ejemplo, del siglo XVIII, Machoni, Antonio Machoni, que escribió sobre 7 sardos en 1732. Obviamente todas obras edificantes, de exaltación del virtuosismo, en definitiva, apologéticas, ¿no? Otras cuestiones que bien nos habló Paulina es sobre las cuestiones burocráticas legales que involucraron desde la orden, pasando por la iglesia hasta la corona, que fue extremadamente celosa en cuanto a quienes debían pasar a las Indias con innumerables instrumentos legales. A veces fueron laxos con los jesuitas, otras veces no. Y finalmente, quinta línea que yo trato final es que en la mayoría de los temas jesuíticos, y si no miramos para otro lado, siempre va a aparecer el antijesuitismo, ¿no? Y de eso vamos a hablar al final. Es decir, que lo sintetizamos en 4 temas, ¿no? Las Indipentae, lo que significó el patronato regio, que vamos a reducirlo porque ya dijo mucho Paulina, los primeros misioneros jesuitas italianos y la expedición de Juan Pastor, que justamente es la que tiene alguna relación con este tema del antijesuitismo. Las Indipentae, bueno, no es un tema nuevo, aunque es un tanto desconocido, y merece mencionar la labor de un equipo de que en la actualidad está transcribiendo y llevando en línea cartas de 6.167 jesuitas que suman casi 15.000 textos ubicados en el archivo romano. Bueno, Emanuel Colombo, Sonia Isidori, entre muchos otros, avalados por prestigiosas instituciones, son los responsables de esto, que es verdaderamente maravilloso. El punto es que si era engorroso ingresar a la Compañía de Jesús, bueno, igualmente lo era para pedir un traslado al general, y esto era básicamente la Indipentae, que se convierte no solo en un acto administrativo, sino también en todo un género literario asociado a un relato espiritual de vocación del candidato. 1, 2, 3 veces se escribían estos textos, aunque no necesariamente eran vinculantes, ya que en la Congregación General que comenzó a fines de 1645 se resolvió que se envíen sujetos aptos sin que ellos lo soliciten. El padre Hernández, en su conocida obra del principio del siglo XX, bueno, cita la carta del padre Manquiano, quien esperó nada menos que 12 años la decisión de su traslado. Pero entre la colección esta de que estamos hablando, que se está digitalizando, encontramos personajes pocos conocidos
Y en el trabajo aprovechamos para ampliar algunos datos biográficos que brinda su propia Indipentae, como por ejemplo el napolitano Comentali. Pero nos llamó la atención algunos jesuitas que pidieron venir al Paraguay y no se les concedió. Siempre hablando, ¿no es cierto?, de italianos. Y entre ellos encontramos personajes que luego, al no ir a América, bueno, trascendieron en sus provincias de origen. Y por ejemplo, el polígrafo milanés Alejandro Arquinto, que escribió su Indipentae en 1634 y dejó, bueno, no lo dejaron ir, pero dejó como legado un compendio de retórica y un tratado de historia, entre otras obras que describe Sommervogel, ¿no? Otro es Francisco Bernardoni, quien escribió en 1647 y 1649. Lo referencia a Storni en su catálogo, pero no lo dejaron embarcarse, como lo vamos a ver al final. Y con el tiempo se convirtió en un prestigioso escultor de Venecia. Bueno, de estos italianos nos hemos privado de acoger en nuestra provincia de estudio. El segundo tema, bueno, el patronato regio, bueno, una cuestión que concedió la Iglesia la corona, y bueno, y esto se enlaza con las restricciones, siendo la primera la que mencionó Paulina, de 1530, cargadas de sospechas de toda índole. Felipe II, luego Felipe III aportaron a la definición de extranjeros, esto está bien claro en las leyes de Indias, pero para los jesuitas hubo ciertas flexibilidades, a veces, ¿no?, como la de Felipe II, de darles libre movilidad en el continente, cosa que otros religiosos no tenían. Así es cuando los procuradores de provincia debían justificar debidamente el ingreso de misioneros, ya sea de españoles como de extranjeros, con cartas acompañando, ¿no?, su pedido con cartas de gobernadores, obispos, ¿no?, que justifiquen la necesidad de contar con más personal para su tarea evangelizadora. Bueno, ante tanta burocracia y para facilitar estos trámites a los procuradores de provincia, el general Francisco de Borja creó los cargos de procurador ante la Corte de Madrid y procurador general de Indias en Sevilla. El primero para preparar los trámites ante los organismos centrales y el segundo en la sede de la Casa de Contratación, ¿no?, para facilitar lo inherente a los viajes de ultramar. Toda esta insistente reglamentación de restricciones quedó, yo digo, rematada por dos cédulas reales dirigidas a los jesuitas, una el 1 de junio y la otra el 15 de junio de 1654. La primera fue muy rígida, incluso el Consejo de Indias fue más lejos al pretender recomendar que se vayan todos los jesuitas extranjeros del Paraguay, y esto llevó a los superiores a, bueno, amenazar, y no fue la única vez, que de ser así abandonarían la administración de las reducciones. Todo desembocó en la segunda cédula, que fue más laxa, y suspendió la primera. Pero fue entonces que la corona las designó ya no como reducciones, sino como doctrinas, es decir, donde sus habitantes eran todos cristianos, y exigió que los doctrineros, es decir, 3 por cada poblado, no debían ser extranjeros, y al menos uno tenía que ser designado por el gobernador y ungido por el obispo. Los jesuitas cedieron, y en el trabajo, bueno, damos varios ejemplos y detalles de estas cuestiones. El tema de los primeros misioneros italianos, otro punto, es que, bueno, los jesuitas recién comenzaron a enviar extranjeros cuando la curia romana dejó de ser española. Así el belga Mercuriano, que tuvo 7 años solamente de mandato, envió italianos a México y Perú, pero su sucesor, el napolitano Acquaviva, que gobernó 34 años, y siguieron los italianos, ¿no?, al frente de la Compañía de Jesús, Vitelleschi, Carafa, Piccolomini, algún alemán, pero ya muy pocos españoles. Bueno, siguió Acquaviva con el envío de extranjeros, y acá es cuando registramos los primeros que fueron a la misión del Tucumán, perteneciente en ese momento a la provincia del Perú. Y se nos presentan a partir de entonces dos problemas que nos son comunes a todos nuestros estudios sobre extranjeros y especialmente los italianos. El primero es que
la Italia de los siglos XVI y XVII o XVIII no era la misma que la actual. De tal manera que, por ejemplo, Manuel Querini, que nació en la isla de Centa, donde actualmente es de Grecia, en el momento que nació era de la República Veneciana y culturalmente italiana. Otro caso es, por ejemplo, Juan Marchesetti, que nació en Rijeka, Fiume, hoy es Croacia, e igualmente, ¿no?, culturalmente italiano. Pero hay también casos inversos, como los nacidos en Bolzano, como Antonio Sepp, y los de la provincia de Trento, como Hafner, ambas provincias hoy en Italia, pero que en su tiempo eran del Imperio Austrohúngaro y por tanto culturalmente germanos. Segundo problema, que nos es común a todas las provincias, fue el cambiar los nombres de los que iban a embarcar. Un recurso que era, primero, para resguardarse de problemas con los oficiales reales, españolizar los apellidos con tinte extraño, aunque a veces se dejaba su lugar de origen, se hacían pasar por españoles para aumentar el número de extranjeros que permitían las leyes, pero también esta situación de castellanización se daba por descuido y poco entendimiento en quienes confeccionaban estas listas. Ejemplos, por ejemplo, tenemos 7 variantes, los que dicen ser italianos, pero no son. Claudio Roger era francés, se puso de nombre Claudio Roberto y decía que era originario de Roma. Otro es Joseph Bonsoir, que era belga, y lo cambió 2 veces el nombre por Justo de Andrada y Justo Mansilla, y decía que era nacido en Milán. Después los que traducen apellidos, como Julio Luis Lupo, que lo cambia por Lobo, o Españolo por Español. Después están los que borran sus apellidos o usan su nombre como apellidos. Pedro Hortensio Savaloni lo cambia por directamente Pedro Hortensio, o Pedro Patricio Mulazano por Pedro Patricio. En el cuarto lugar están aquellos que inventan otro apellido. Francisco Braglia por Céspedes, el provincial Nicolás Mastrilli por Durán. Después los que simplifican la ortografía, como Juan Domingo Di Martino por Martínez, o Pompeo por Pompeyo. Otra cuestión es por una cuestión de pronunciación. Macioni, que se escribe así en castellano, se pronuncia Machoni, de tal manera que se lo va a escribir como Antonio Machoni. O el otro caso que también vamos a escuchar en una ponencia es la de Bresanelli, que se lo anota como Brasanelli. Y finalmente los abreviados, ¿no? Luis Rocafiorito, un importante provincial del Paraguay, lo va a cambiar directamente por Luis de la Roca. En cuanto a los primeros italianos, bueno, el procurador Diego de Torres, procurador del Perú y primer provincial del Paraguay, fue, como decía, procurador por el Perú en 1600, y en principio se le autorizaron 34 italianos y españoles, después 45 en total. ¿Y por qué? Bueno, porque el padre Torres publicó en 1603 una relación sobre los frutos que se recogen en Perú, que incluye el Tucumán, obviamente la misión del Tucumán, primero en italiano y al poquito tiempo nomás otras ediciones en polaco, latín, alemán, francés. ¿Y para qué era esto? Para despertar vocaciones, principalmente entre los italianos. Recorrió Italia, entabló amistad con el cardenal de Milán, Federico Borromeo, de esto escribió el padre Leonger. Bueno, y cuando llegó al puerto, los oficiales reales objetaron la lista por los extranjeros que llevaba. Pero el padre Torres, y esto también es bastante común, acudió a sus influencias y por medio de un jesuita pariente del duque de Lerma, lo dejaron pasar y sumó 13 italianos. Entre ellos, algunos fueron enviados en 1605 a la viceprovincia de Charcas, que después va a ser la provincia del Paraguay, como Cataldini y Morelli, del que nos va a hablar también seguidamente otra ponencia, ¿no? Mientras que otros lo acompañaron en 1607, otros de la misma expedición, a justamente fundar la provincia del Paraguay, como Horacio Becchi, que nombré antes, mártir, el provincial que fue después Ferrufino, Marco Antonio Dotario y Vicente Griffi. Mientras que en la primera expedición con jesuitas destinados exclusivamente al Paraguay,
y que dirigió el padre del Valle, bueno, ahí llegaron Maceta, Giordani y Parisio, ¿no? Maceta, que es misionero junto a Cataldini en el Guairá, sumamente reconocido. Finalmente, entonces, el tema de la expedición de Juan Pastor, ¿no? Las consecuencias que tuvo y siempre latente antijesuitismo que se despertaba en todo el mundo, ¿no? Durante el provincialato del italiano Juan Bautista Ferrufino, se intensificaron los conflictos con el obispo Cárdenas, quien es un obispo que es muy conocido entre nosotros, los de esta región, pero es un obispo que tomó el gobierno del Paraguay y una vez que lo hizo, mandó a expulsar a los jesuitas de Asunción en 1649, y no solamente eso, sino que ordenó saquear la iglesia, incendiar el colegio, y esto, como dice el padre Astrain, fue un hecho único en la historia de la Iglesia Católica del mundo. Y lo hace después de una serie larga de denuncias, y entre ellas contra los extranjeros, ¿no? A los que acusaba desde no saber la lengua hasta ser elementos sospechosos. Cárdenas influía en la corona y por ese tiempo, en 1644, se encontraba en Europa el padre Juan Pastor como procurador del Paraguay. Bueno, en el trabajo damos detalles de su viaje, con los pormenores de sus entrevistas con el Papa, los asistentes de Alemania e Italia, e incluso con el flamante general Carafa, y la discusión que ya había en torno a la elección de sacerdotes por parte de la autoridad civil. Bueno, era un tema clave que ya se estaba discutiendo por entonces con los superiores. Cuando tenía todo listo para embarcarse en Sevilla, recibió carta del Paraguay que lo ponían al tanto de las injurias desatadas por Cárdenas, lo cual debió volver a Madrid y desmentir y conseguir protección en cédulas reales y decretos de la Inquisición. Pero cuando regresó a Sevilla, ya con todos los muchachos ahí a punto de embarcarse, las influencias fueron mayores, las de Cárdenas, y provocaron que el Consejo de Indias encomendara al presidente de la Casa de Contratación que se prohibiera el embarque de jesuitas extranjeros bajo pena de 200 azotes a los conductores o changadores y multas pecuniarias a los capitanes de barco. Pero la orden fue extensiva a todos los jesuitas que partían de Sevilla, quedando varados unos 85 extranjeros que fueron devueltos a sus países, y entre ellos el mencionado Bernardoni, del que tenemos su Indipentae. Todo esto tuvo diversas polémicas ramificaciones, incluso con libros, como el del jesuita español Diego de Avendaño, su famoso Tesauro Índico de 6 tomos, que se comenzó a publicar en 1668, y quien rechazó la trata de africanos esclavizados, condenó los trabajos forzados a que eran sometidos los indios y opinó favorablemente sobre el ingreso de misioneros extranjeros, al que le dedicó un capítulo. Bueno, para hacer un cierre, esto es una síntesis de la síntesis de la síntesis, bueno, puntualizamos que la extensa bibliografía que existe sobre italianos en el Paraguay es una clara muestra de la importante participación que tuvieron estos misioneros, que se desempeñaron en diversas actividades, desde superiores, tanto de provincia como de colegios y doctrinas, procuradores a Europa, escritores, misioneros, docentes, matemáticos, arquitectos, artistas e incluso mártires. Destacamos las Indipentae como una importante fuente documental para la construcción del género biográfico, también las imposiciones para el ingreso de extranjeros, que en no pocas oportunidades pusieron en riesgo la continuidad de la labor apostólica de los jesuitas en América, pero supieron sortear lo que en definitiva era un obstáculo atendiendo a una organización interna efectiva. A través de distintos relevamientos obtuvimos cifras de italianos que actuaron en el Paraguay, pero no basando solamente en quienes arribaron con los procuradores en estos viajes, ¿no? Porque hubo otra forma de ingresos, como que también consideramos italianos en su estructura cultural y no geográfica, ya que hubo variantes geopolíticas importantes a través del tiempo.
De tal forma que relevamos 157 misioneros que listamos en un apéndice, y bueno, tratamos los motivos de que se fraguaron los nombres de los extranjeros, dando ejemplos de italianos que lo hicieron, y finalmente entre las dificultades que corrió la Compañía de Jesús se encuentra el siempre presente antijesuitismo fogoneado desde distintos sectores de poder que incluyen a la propia Iglesia, como vimos con Cárdenas, y las tensiones sufridas primero por Ferrufino y luego por su sucesor, el mismo padre Pastor. Y bueno, luego de estas restricciones impuestas en 1654, pasaron 16 largos años hasta que un barco trajo a 3 sardos y un genovés. 20 minutos.